Y ahora nos acompaña el señor Fernando Cosío Jara. Él es funcionario de la División de Dictámenes Aduaneros de la SUNAT y vamos a hablar con él sobre cómo evitar las infracciones y las sanciones aduaneras. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Punto Económico. Sí, precisamente venimos por el tema de las infracciones y sanciones, teniendo en cuenta que por mandato de la Organización Mundial de Aduanas ahora hay una nueva visión de las aduanas en relación a los operadores, ya no como personas a las cuales debemos controlar y sancionar, sino personas que deben ser nuestros aliados, nuestros colaboradores. Bueno, es un cambio importante de visión, ¿no? Es decir, en lugar de estar detrás con puro palo, digamos, hay que tratar un poco de aliarse y ver la mejor forma y más eficiente de que los operadores trabajen en el mercado, ¿no? Claro, esto viene a ser un complemento a la búsqueda de operadores económicos autorizados, que serán precisamente aquellos que incurran en menos infracciones y de forma tal que tengan un récord limpio para gozar de los mayores beneficios. Claro, la vez pasada tuvimos justamente una entrevista sobre ese tema y finalmente esa es una gran ventaja porque tanto los exportadores, las agencias de aduanas pueden tener digamos, este certificado que les permite hacer los trámites más ágiles. Eso implica de repente homologarse a nivel internacional para cuando exporten mercadería, por ejemplo, hacer, digamos, que su trámite sea mucho más sencillo. Pero ahora vamos a centrarnos en las infracciones y en las sanciones. ¿Cuáles son los principales cambios que hay en el tema de infracciones dentro del régimen aduanero? Dentro del régimen aduanero, la ley de aduanas estableció una serie de nuevas obligaciones a los operadores y se hizo necesario, como consecuencia de ello, establecer las infracciones que correspondería fijar en caso de que incumplan esas obligaciones. Entonces, por ejemplo, se dio la nueva obligación de que los operadores tenían que ir a someterse al control de los escáneres de la aduana, ¿no? Entonces, cuando no iban a los escáneres, como venía sucediendo, no había una sanción específica para esos casos. Acá justamente tenemos un cuadro, por favor, si me pueden poner el cuadro número 3, que lo vemos acá. Estos son 4 de los principales cambios, entiendo, del régimen de infracciones. Uno de ellos es el tema de los escáneres. A ver, continúanos comentando, por favor, el tema. No someterse al control de los escáneres ya tiene una sanción específica, que es una de las más graves y por ende no tiene derecho a las rebajas por incentivos o gradualidad que vamos a ver después, ¿no? ¿Y esto básicamente el escáner es para qué tipo de productos? Disculpe. Es para los contenedores que ingresan a los puertos, ¿no? Ya se han instalado en los puertos de Paita y del Callao y la idea es de que este escáner sirva para revisar la mayor cantidad de contenedores y de forma tal que, si bien no existe en el 85% de los casos de reconocimiento físico, la aduana a través del escáner por lo menos va a tener una imagen, una visión de la mercancía que está ingresando. Pero es posible que alguien, digamos, yo me imagino que sale el container y necesariamente tiene que pasar por el escáner. ¿Hay forma de que alguien, digamos, no pase por ahí? O claro, ¿Cómo es eso posible? Sí, lo que sucede es que el escáner de la aduana no está ubicado dentro del puerto, sino en una zona adyacente, ¿no? Esto originó que se dieran casos donde los vehículos que debían llevar los contenedores a la zona de escaneo no seguían la dirección especificada. Frente a ello... se iban para otro lado. Claro, la administración, dentro de los cambios que se dieron con la reforma tributaria aduanera, especificó esta nueva infracción. De acuerdo. Pero a su vez, digamos, también han habido algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los transportistas, si bien antes toda mercancía que no estaba en los manifiestos de los medios de transporte era decomisada, la nueva ley estableció multas. Sin embargo, en la práctica se dieron casos que estas multas podían resultar más graves que el comiso. ¿Por qué? Porque podía la administración encontrar dentro de, digamos, de un vehículo un juego de herramientas y estas herramientas no estaban manifestadas porque el manifiesto simplemente hablaba de un vehículo. Es decir, no se habían declarado. Sí, no se habían declarado por el transportista. Y entonces el transportista decía, pero yo, ¿qué culpa tengo de que el importador de repente ha colocado en el momento del embarque unas simples herramientas, pero las multas eran fuertes, ¿no? Eran de 3 UITs. Entonces, o sea, una caja de herramientas que podía costar, pues, que menos de 100 soles, terminaba pagando más de 9.000 soles en multas. Claro, frente a esta situación se subsanó esto y ya la norma dice que esta sanción se aplica cuando el transportista pretende incluir esta mercancía en el manifiesto, es decir, pretende regularizar su situación. No más en los casos donde no hay esa necesidad por cuanto es un
bien digamos que se embarcó con algún tipo de error, simplemente no aplica la multa. De acuerdo. Okay. ¿No? ¿Qué otra infracción, digamos? Después, dentro de las sanciones de transportistas también se distinguió. En la vía, antes la sanción era igual, sea la vía de ingreso que fuera. ¿Marítima o aérea? Marítima o aéreo, sí. Se evaluó el tema y se tomó la conclusión de que en el tema aéreo, por su rapidez y su cantidad, también había mayor posibilidad de error. Mayor posibilidad de error, sin embargo, cada error era una sanción, entonces las sanciones aéreas podían elevarse exorbitantemente. Frente a eso se ha dispuesto que en las sanciones de transportistas la sanción por vía marítima es una y por vía aérea, terrestre o la otra que corresponda, fluvial, lacustre, es prácticamente la mitad en todos los casos. Y eso de cierta forma hace más lógico el tema de la aplicación de sanciones. Sí, en efecto. Más realista, digamos, más real, ¿no? todo. Porque finalmente de repente por la ley el otro tema es que los agentes pueden conservar las copias. Creo que esto tiene que ser un... Sí, es un tema común, básicamente comercial, ¿no? Que a veces se decía, la gente tiene que conservar todo original. Pero ¿qué pasa? A veces un bill of lading, un conocimiento de embarque, amparaba varias declaraciones, entonces era imposible que tenga un original en cada declaración porque tenía que sacar copias, igual un permiso. Entonces se ajustó la ley en ese sentido. De acuerdo. Ahora, vamos a las sanciones. ¿Qué modificaciones han habido con respecto al tema de las sanciones? Sí, principalmente lo que eran mercancías prohibidas y restringidas. ¿No? Si la aduana detectaba una mercancía prohibida, la multa era de 5 UITs, ¿no? Se ha rebajado a 3. Y si encontraba una mercancía restringida, la multa ha pasado de 2 UITs a 1 UIT. ¿Por qué la rebaja? Porque en muchos casos el hecho de que la mercancía sea restringida o prohibida depende incluso de un boletín químico, que es un tema que un agente de aduana, un importador muchas veces puede incurrir en error. Esto está en la tabla, en el cuadro 4, por favor, si lo podemos poner para irnos entendiendo un poco más. Quiero poner un ejemplo acá. Por ejemplo, entiendo que hay ciertas mercancías, ciertos objetos que tienen, por ejemplo, aire acondicionado dentro, tienen ciertos gases, digamos, pero el mismo producto viene incorporado con esos gases, digamos, ¿no? Claro. Y entiendo que tienen que tener un permiso especial, o si no se consideran productos prohibidos, o que tienen que tener, digamos, son restringidos hasta que se presente un certificado. De ese tipo de cosas estamos hablando. Sí, estamos hablando, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, ¿no? Que necesitan el permiso OTO, la autoridad la Oficina Técnica de Ozono, ¿no? Entonces, digamos... Un frigobar. Claro, requiere OTO, pero no es automático, digamos, que todos los productos que de alguna manera tienen algún elemento de enfriamiento necesiten permiso OTO, ¿no? Porque a veces la norma específica de la autoridad de Ozono señala las partidas arancelarias, pero de manera referencial, ¿no? Y finalmente la clasificación muchas veces depende de una evaluación que realice la propia administración. Entonces, igual se da en temas de telecomunicaciones, de sanidad animal, vegetal, ¿no? Con la intervención de SENASA, entonces a veces se requieren exámenes especiales y esto origina que el error realmente provenga de ello y no de algún dolo o una mala intención del operador. En todo caso, digamos, cuando no hay dolo, igual, en teoría, no debería haber una multa, pero igual hay una multa, sino que rebajada. ¿Ese es el tema? El tema del dolo va al tema del delito aduanero. Claro. Entonces la aduana, la ley de aduanas dice que la infracción es objetiva. Detecto la infracción, aplico la sanción. Pero la realidad del comercio exterior nos demuestra que en muchos casos para el operador le es imposible salvar la sanción porque depende de un análisis especial, ¿no? Sea del órgano competente o del laboratorio, ¿no? Pero entonces, me imagino, esta situación... digamos, yo me pongo, digamos, un ratito en el papel de un importador que trata de importar algún tema, por ejemplo, un equipo de telecomunicaciones que es nuevo en el país y que de repente no tiene la menor idea de que probablemente sea un producto que pueda ser, tras un análisis ya acá en el Perú, detectado como un producto prohibido o restringido, ¿no? Entonces es complicado finalmente... Claro, tomar ese riesgo a la hora de importar, ¿no? Claro, eso ya lo manejan las normas especiales, ¿no? En este caso telecomunicaciones. La aduana en el tema de restringidas prácticamente, como la aduana está en la puerta del territorio nacional, es la que controla en representación de, ¿no? Pero se trata de solucionar algún tipo de injusticia en la aplicación de la sanción con estos cambios que han habido. Entonces básicamente el cambio es, vamos a reducir las multas y pasamos básicamente de 5 UITs a 3 prohibidas y restringidas de 2 a 1 UIT. De 2 a 1 UIT, sí. De acuerdo. Y la otra es el tema de... ambos son reducción de multas, en un caso de mercancías prohibidas y en el otro restringidas. De acuerdo.
Hay otro tema que tiene que ver con la armonización en la impugnación de multas. A ver, coméntanos de este tema. Sí, lo más fácilmente posible, por favor. En aduanas teníamos todas nuestras infracciones y sanciones en la ley de aduanas, pero sin embargo algunas, por tener un tema tributario en medio, seguían el trámite del código tributario. Y otras que no tenían incidencia en pago de tributos, temas formales como inscripción de agente de aduana, ubicación de un almacén, etcétera, seguían la ley del procedimiento administrativo. Cada cual tenía su forma de notificación, su propio procedimiento. Unas se apelaban ante la misma aduana, otras ante el tribunal fiscal, distintos plazos. Entonces esto hacía engorroso el trámite y pesado no solo para la administración, sino para el administrado. Porque inclusive en las sanciones netamente administrativas, el administrado, uno, que las dos instancias la tenía en la misma aduana. En lo tributario tiene el tribunal fiscal que le da otra visión, ¿no? Y dos, que en los reclamos y apelaciones el Código Tributario permite afianzar y poder interponer el reclamo o la apelación vencido el plazo. En cambio, la 27444, el plazo es perentorio. Esa es la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, ahora todo el tema de multas se tramita con Código Tributario, desde la notificación hasta la cobranza coactiva. Probablemente si es que no lo hubieran hecho, hubiera sido parte del concurso, el trámite de más. Sí, podría. Me imagino que la gente iba a concursar poniendo este trámite. Pero es que es verdad, es decir, al final lo que un ciudadano común y corriente que hace diferentes trámites en el país, por ejemplo, trámites que tienen que ver con importación e exportación, los trámites a veces son ilógicos, muchas veces son ilógicos y terminan generando lo que se llama un costo de transacción, un costo adicional de tiempo, de horas hombre, de pago de multa, a veces irracionales, que no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, entonces, en ese contexto la administración busca está bien, sí, armonizar esto dentro del principio que tiene la ley de aduana de facilitar, ¿no?, el comercio exterior. Y por último, para cerrar, nos queda solamente un minuto, entiendo, explícanos un poco el régimen de incentivos y de gradualidad. Sí, la ley de aduanas otorga al importador la posibilidad de reducir sus multas, siempre y cuando, si esta multa originó menos pago de tributos, paga el tributo que debes y la multa te la rebajo hasta un 90%, dice la ley de aduanas. Se ha publicado en noviembre del año pasado un régimen de gradualidad más beneficioso incluso, que otorga rebajas hasta el 95% en algunas multas, básicamente en las más comunes, que son los errores en las declaraciones. Este régimen de gradualidad es importante dejar sentado que tiene una vigencia de un año, va a vencer en noviembre. Entonces muchas veces los operadores no se acogen a este tipo de beneficios y pierden su oportunidad, como se dice, y terminan el siguiente año pagando mayor cantidad, ¿no? Entonces, este régimen de gradualidad da mayor rebaja en la medida que el operador de comercio, reclame menos, subsane de manera más rápida. Antes de cualquier notificación de aduana se da cuenta del error, puede acogerse con el régimen de gradualidad hasta un 95% de rebaja. Pero esto me dice que es hasta noviembre de este año. Hasta noviembre. O sea, ¿qué pasa después de noviembre este año? Después de noviembre sí tiene también la posibilidad de acogerse al régimen de incentivos de la ley. Ese régimen de incentivos sí da hasta 90%. De descuento sobre las multas. De descuento. La gradualidad tiene la ventaja que da hasta 95% y tiene otra ventaja porque incluso el que litigó con la aduana y perdió en el reclamo puede, hasta antes de apelar al tribunal fiscal, acogerse a la gradualidad, y ahí hasta 50%. Pero igual es bastante, o sea, yo puedo pagar la mitad de la multa si es que antes, digamos, voy y lo hago porque quiero resolver el problema, digamos, y no quiero que me metan finalmente la multa. Todas las personas que pueden estar en estos problemas y que pueden acogerse a este incentivo, ¿en dónde pueden encontrar toda esta información? Toda esta información está en la página web de la SUNAT, www.sunat.gov.pe. Y básicamente la resolución de superintendencia 473-2012 contempla todos, digamos, los aspectos de este régimen de gradualidad, vigente desde el 8 de noviembre del 2012, y la ley dice por un año. De acuerdo, entonces es el decreto 473-2012 SUNAT. SUNAT, la resolución. Sí. Para aquellas personas que quisieran
tener mayor información sobre este régimen de gradualidad. Y tenemos la página web en pantalla, www.sunat.gov.p. También pueden llamar a la central de consultas al 0801 12 100. Muchas gracias, como siempre, por explicarnos estos temas, a veces un poco complicados, pero tan importantes para la gente que hace, pues, finalmente comercio exterior, comercio internacional, está metido en el tema de comercio internacional. Muchas gracias. Y volvemos con la tercera parte del programa, con mujeres emprendedoras, con capacitaciones gratuitas a través